Bien, abrimos las puertas de la caverna para un tema que seguro les va a llamar la atención y va a ser muy interesante porque ha salido esta actualidad, ¿no? El tema del origen del COVID. Y seguro que es una pregunta que se han hecho ustedes en más de una ocasión. ¿Cómo semejante pandemia que ha revolucionado todo el mundo no se ha tenido indicios de dónde ha sido el origen? Bueno, pues de ello vamos a hablar. Samuel Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Habrá sido los aspectos del misterio que también habrá ocupado un montón de páginas web, de programas de televisión, de programas de radio, el tema del origen del COVID, ¿no? Bueno, ya que... el COVID-19, perdón, porque exacto. COVID ya había antes. Bueno. Exacto, porque estamos cerca de la efemérides, ¿no? Fue un 13 de marzo cuando aquí, por lo menos en España, se declaró el estado de alarma. Y parece mentira, ¿no? Las cosas que han pasado en 3 años y todavía la pandemia, es verdad que ya no tiene, me parece que la etiqueta de pandemia como tal, no, ya la ONU se lo redujo, pero sabemos que todavía hay gente con mascarilla, hay gente que se está infectando, etcétera, etcétera, y esto ya lo hemos hablado 1000 veces, incluso en aquellas tertulias que teníamos, que esto ha venido para quedarse. Esto ha venido para quedarse. Yo recuerdo, me permite solo un segundito, recuerdo las imágenes aquellas de China haciendo los hospitales estos provisionales que lo hacían en cuestión de horas, ¿no? Me cogió en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Y bueno, pues antes de salir a Fitur, en el hotel, veía un poco las noticias del día. Y me llamó mucho la atención aquella situación porque me hacía recordar a otras anteriores epidemias o situaciones en el mundo, como por ejemplo el ébola y tal. Se montaban unos pifostios y al final dice, bueno, pues... Bueno, lo del ébola... Estuvo ahí, ¿eh? Cuidado porque llegó un infectado a Madrid, ¿eh? Por no eso recuerdo cuál hospital, pero llegó, efectivamente, ¿no? Lo del ébola recuerdo que... Y al final dice uno, bueno, pues no... El ébola no llegó, que parecía que iba a acabar con la humanidad, ¿no? Sí. Y uno dice, bueno, ¿y este llegará o no? Y yo me recuerdo por Fitur que cuando pasaba, tiene siempre un ratito, ¿no?, para dar un paseo, y cuando llegaba al pabellón de China, decía aquello de, ¿me acerco o no me acerco? Bueno, fue con el... Es que claro, recordamos que es como si fuera ayer, con el mobile, que fue un poco el primer detonante, cuando ya uno de las ferias más, una feria internacional, ya se suspendió de esa manera, ya empezaba la gente a pensar, oye, aquí pasa algo. Yo fíjate que, yéndonos al final del mes de diciembre, yo estaba por entonces haciendo prácticas en un comercio, que no voy a, bueno, para no decir el nombre y tal, y yo ya leía cosas en internet del extraño virus en China o el coronavirus está afectando, está matando no sé cuántos miles de chinos. Ya me parece que había cifras importantes. Y eso que siempre el gobierno chino no ha sido tampoco modelo de transparencia. Pero yo lo leía y decía, bueno, está allí en China, son países que ya han tenido sus brotes. Luego yo a principios de enero tuve una gripe malísima, de apenas 2 o 3 días, como nunca lo he vivido. Estoy diciendo a principios de enero de 2020. Y luego llegó todo esto. Y yo no he pasado por el coronavirus, que yo sepa, no sé que haya sido de esos que decían que era asintomático, pero siempre lo he pensado, digo, ¿y si esto estaba antes de lo que se anunció? Sí, porque en España empezó a hablarse un poquito de un partido que jugó el Valencia en Italia. Fíjate, entonces jugábamos en Europa, qué cosa, tampoco hace tanto. Y ahora nos arrastramos. Bueno, y ya se empezó a hablar que posiblemente periodistas que habían ido a cubrir esa, incluso aficionados, pues podían haber traído a España más, digamos, carga viral para bueno, pero vamos a centrarnos, que llevamos unos minutos ya. No, pero para que veas que los recuerdos agolpan, esto no lo vamos a olvidar nunca. Bueno, pues para ir rapidito, está claro que el mes de febrero de 2023 ha sido un mes muy interesante de información. Hemos hablado de ovnis, hemos hablado de globovnis, de derribos, y faltaba el tema de la pandemia, aunque falta también todavía que te hable, creo que la semana próxima, si es posible, del desastre de Ohio, que tiene... que ocupa mucho, ¿eh? Sí, pero ya va pasando las semanas y ya ves, cuando dejas pasar una semana, la información se va fraguando, y aquí hay algo más, ¿no? Las perspectivas son diferentes, ¿verdad? Pero aquí hay que hablar de la pandemia de COVID-19, su posible origen, que de todo lo que hemos hablado y de miles de cosas, millones de cosas que se han dicho, hay que mencionar un nombre, que es el Departamento de Energía. ¿De qué se encarga este Departamento de Energía? El Departamento de Energía de Estados Unidos. Sí. Que no es lo mismo que un Departamento de Energía que tengamos aquí en nuestro país o en otro sitio. Aquí el Departamento de Energía es el encargado de administrar programas relacionados a recursos de energía, seguridad nuclear nacional, medio ambiente y ciencias. Tiene su sede en Washington
y ha elaborado un informe clasificado de inteligencia proporcionado recientemente a la Casa Blanca y miembros clave del Congreso, donde concluye, ojo, que la pandemia de COVID probablemente surgió de una fuga de laboratorio. ¿Y cómo nos hemos enterado de esto? Gracias a diarios como el Wall Street Journal, que rápidamente es un medio de referencia en Estados Unidos, que ha sacado un montón de piezas de este estilo, además pionero. También la CNN ha estado ahí también de los primeros en informar de ello. Y creo que ambos son del grupo de Rupert Murdoch, me parece, pero bueno, sí. Entonces, decir que este departamento depende, bueno, de este departamento dependen, en plural, 17 grandes laboratorios nacionales orientados a la física y la energía principalmente, pero donde también trabajan expertos en biociencias y biotecnología. Tienen su propia página web y ahí podrán ver todos los laboratorios que están adheridos a este departamento de energía. Bueno, ¿qué sabemos? Bueno, claro, esto dicho así ya tenemos el titular. Sí. No tenemos mucha más información, pero en ese artículo del Wall Street Journal se detalla el hecho de la fuga, pero no, ojo, antes de que los conspiranoicos ya empiecen, no se ha dicho que el virus fuera manipulado genéticamente. Eso es. Porque esto sí que hay una teoría que hay gente que lo cree. Que lo cree, sí. Yo lo cogería un poco con pinzas. Es verdad que se trabaja con virus manipulado genéticamente, pues habrá que ver, ¿no? Cuántos sobrevivirían afuera, ¿no? De ese ambiente de laboratorio. Sí. Mientras tanto, en el terreno científico no ha habido un pronunciamiento claro a este respecto, ya que en su momento hubo hasta un consenso casi global de que el origen del virus fue producto de la zoonosis y que el primer contagio fue en un mercado de mariscos de Wuhan, que es lo que la versión oficial, por así decirlo, siempre se nos ha dicho. Sí, lo dijo, Wuhan siempre. Pero hay que recordar, efemérides, hemeroteca, en febrero de 2021, un equipo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llegó al país, a China, para estudiar el origen del virus y mucho se dijo entonces de que hubo manipulación por parte del gobierno chino, ya que por aquel entonces la organización no llegó a una conclusión clara, pero los oficiales estuvieron allí. Sí, recuerdo perfectamente esa visita y esa información que se dio y cómo dijeron, nos vamos como hemos venido, casi, ¿no? Nos vamos como hemos venido, y el gobierno chino pues la verdad es que tampoco colaboró mucho. Por eso yo creo que también todas estas teorías de la conspiración y todas estas teorías pues se han alimentado también de ese oscurantismo del gobierno chino. Claro, es que hay mucho, como decimos, oscurantismo, muchas teorías, pero de nuevo se impulsa la teoría de la fuga, que ahora te diré al final, porque esta teoría de la fuga de repente se dice ahora con todo lo que hemos pasado y yo digo también que a diario se estará estudiando esto, ¿no? Porque la pandemia de coronavirus a todos nos ha afectado de una manera, a otros más, otros menos. Es verdad que hay gente que también, lo que se suele decir, ¿no? La teoría de la conspiración, la pandemia, que esto también ha sido para que los gobiernos, yo una parte de esa teoría también la creo. También ha servido un poco para manipular bastante a la población. Pero como te digo, esta teoría promulgada por medios como CNN y The Wall Street Journal en esos artículos, ya antes el FBI era de las pocas instancias gubernamentales de Estados Unidos que siempre se ha inclinado por esa vía del escape. El FBI, ojo, que no hablamos que el FBI lo hemos visto en muchas películas, que sabemos que es un organismo importante, no es la CIA, pero oye, es un organismo gubernamental. Según se destaca en el portal El Español, se dice, el volumen de evidencia parece ser escaso, porque de los 3 niveles de confianza, porque hay 3 niveles de confianza, yo no lo sabía hasta que he empezado a realizar esta sección, que otorga el gobierno de Estados Unidos a sus informes de inteligencia, el Departamento de Energía le otorga el menor, el bajo. Entonces, si yo me pregunto, si es bajo, ¿por qué ha trascendido a los medios? Entonces yo empiezo a especular. ¿Será por las acusaciones a China para seguir alimentando esta tensión geopolítica que venimos hablando durante semanas? Filtraciones interesadas, que se dice. Yo me decanto por el sí. Filtraciones ahora, interesadas. ¿no? Ahora, después de todo lo que ha caído, lo que está pasando, es como... sin tampoco una evidencia clara. Claro, la presión de nuevo es para China. Es una forma de presionar, ¿no? Es como, venga, ahora es un tablero de ajedrez, ahora muevo yo. Claro, efectivamente, ¿no? Y con toda esta situación de la pandemia es normal que haya teorías de la conspiración y demás, porque ahora mismo ¿en qué situación se encuentra China, no? Pues ¿ha mejorado China en estos 2 últimos años en su posición en ese tablero
geopolítico que tú comentas, claro, evidentemente son muchas interrogantes y son muchas cuestiones que uno dice, pues a ver si es verdad que se ha creado genéticamente y que esto ha sido planificado por el propio gobierno chino para conseguir una serie de objetivos estratégicos o económicos y políticos. Pero tú sabes que esto siempre ha sido un tira y afloja del 2020. Donald Trump, cuando estaba gobernando en ese año, él lo decía, el virus chino. Él lo decía claramente, el virus chino. Ya le ponía la etiqueta como diciendo, este virus es que, aparte de que viene de allí, es como dando a entender que China ha sido la responsable desde un principio. Claro, eso todavía no podemos demostrarlo, pero cuidado con lo de la teoría de la fuga del laboratorio, porque es verdad que tú empiezas a leer cosas y hay muchos biólogos que trabajan en laboratorios que dicen que puede ser verdad, claro, que haya habido fuga intencionada, no creemos, pero como accidente, sí. Efectivamente, ¿no? Quiero decir que cualquiera que, como bien comentas, cualquiera que haya trabajado en ese tipo de laboratorios, sabes que se están manipulando constantemente una serie de... Mira, yo solamente decirle a la audiencia que las mejores películas de terror, de pandemias, de zombies y tal, siempre ocurren por accidente. Que haya un plan malvado, yo es que me cuesta mucho creerlo, porque el plan malvado, China también salió perdiendo, ha muerto mucha gente. Intereses económicos siempre los hay en todo, en las medicinas, en las mascarillas, eso siempre lo hay. Hay gente que busca también su nicho de mercado, pero a mí me cuesta mucho creer que como arma biológica, yo creo que hay otras armas biológicas que sí se han demostrado que están creadas, y empezar por un virus, no sé, a mí todavía se me tiene que convencer un poco con datos, con informes bien hechos. Y vamos con ello, porque se ha seguido proporcionando información, aunque el tema de baja confianza pues sigue igual, ¿no? En este caso el Consejo Nacional de Inteligencia, por ejemplo, ¿no? Sí, aunque esto está en evaluación y no hay nada definitivo, el Consejo Nacional de Inteligencia y 4 agencias ya tienen en el nivel de baja confianza que el virus se produjese a través de transmisión natural con un animal infectado. Recuerden que se habló de murciélagos, de pangolines, en fin, otras especies por ahí. Según se sigue contando en el Wall Street Journal, la Comunidad de Inteligencia Nacional sigue defendiendo la postura de transmisión natural como el origen de la pandemia, pero en cambio, solo la Oficina Federal de Investigaciones, el reconocido FBI, es el que tiene la confianza moderada en ese postulado, sería el segundo nivel. Así que, debido a todo este revuelo que se ha generado con esta conclusión a la que ha llegado el Departamento de Energía, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, salió al paso comentando que no hay una respuesta definitiva sobre la fuga del virus en un laboratorio de Wuhan y que de obtener más conocimientos lo compartirían con el Congreso y el pueblo estadounidense. Y esto también nos hace recordar cuando Biden dio un plazo de 90 días a la inteligencia de Estados Unidos para investigar el virus en mayo de 2021. ¿Será que lo sabían de antes y se ha filtrado ahora debido a las malas relaciones existentes con China? Pues es otra pregunta que dejo ahí en el aire. Sí. Sería interesante, y lo has hecho, conocer qué opinan, ¿no?, los científicos en torno a esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, una científica muy importante que está detrás del estudio del coronavirus es Alina Chan, es una bióloga molecular del Instituto Broad, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y de Harvard, y ya dijo en su momento que no está segura de cuál es la nueva información de inteligencia que las agencias tienen, pero es razonable inferir que está relacionada con actividades en el Instituto de Virología de Wuhan, en China. Señaló que una propuesta de investigación de 2018, coescrita por científicos allí y sus colaboradores estadounidenses, esencialmente describía un plano para virus similares al COVID. Menos de 2 años después, un virus de ese tipo estaba causando un brote en la ciudad. Hay que recordar que esta mujer sacó un libro en el 2021 que se llama La búsqueda del origen del COVID-19, junto a un científico británico también muy reconocido, que es Matt Ridley. Y bueno, ellos dos autores describen las investigaciones en curso sobre el origen de la COVID-19. Tienen una versión actualizada en junio de 2022 y se cuentan bastantes cosas, pues eso, más a nivel científico, pero siempre señalando a las cosas a las investigaciones que se han realizado siempre desde allí, desde Wuhan. Me acuerdo yo de Alina Chan porque se le entrevistó bastante en diferentes medios de comunicación y en España incluido también. Es una de las que más sabe. Bueno, hay varios, pero es una de las que, bueno, el libro junto a Ridley y hay muchos grandes investigadores que están detrás de todo esto. Ella, por ejemplo, tampoco descarta nada, tiene un poquito de esa mente abierta. En efecto, sí. Me acuerdo de ella. Muy rápidamente, nos referimos a
Wuhan, solo para recordar un poco todas aquellas circunstancias. Y vamos con un tema muy interesante que me parece, aunque tenemos que ir rapidito, vamos mal de tiempo, con el tema del simulacro de la pandemia antes de la pandemia, que es curioso. Bueno, pues ya se sabe que el Instituto de Wuhan lleva años estudiando los coronavirus, en parte debido a aquella epidemia de SARS de 2002 a 2004, que mucha gente no lo sabe porque es verdad que aquello quedó en agua de borrajas, pero hubo una pequeña epidemia antes que también mató a gente y fue ocasionada en ese entonces por el que llamaban síndrome respiratorio agudo grave causado por SARS-CoV. De hecho, el que hemos vivido es el SARS-CoV-2, porque se supone que aquel brote se identificó por primera vez en Foshan, en Cantón, en China, en noviembre del 2002, y es el primero, una especie de coronavirus, un poco como el primer hermano del que hemos sufrido. Entonces ya se dijo en algún que otro estudio que los coronavirus podrían ser el origen de la próxima pandemia, pero de momento lo que se descarta y no se ha confirmado, repito, oficialmente ninguna agencia de inteligencia, es que este virus se haya desarrollado como arma biológica, porque hay mucha especulación de laboratorios en Ucrania, por eso lo de la guerra de Ucrania. Es que esto, hay unas ramificaciones, hay unas cosas aquí que la teoría de la conspiración se basa en un árbol con muchas ramas, y esto lleva, señala a este hombre... Que es verdad que cogen lo que le apetecen, ¿eh? Señala a George Soros, señala a que el hijo de Biden... Bueno, es que si nos ponemos esto no terminaríamos nunca, entonces yo... Y tenemos 2 minutos. Entonces, es que me parece muy interesante lo del simulacro de la pandemia, antes de la pandemia. Muy rápidamente, esto ya es conocido. A ver, vamos a resumirlo de alguna manera. En el mes de octubre de 2019 se celebró en Nueva York el evento 201. ¿Qué es el evento 201? Pues nada más y nada menos que una puesta en escena de una serie de simulacros de pandemias basados en distintos escenarios posibles con el objetivo de dar respuesta y anticiparse para abordar soluciones de manera global. Se congregaron allí 15 expertos mundiales en el ámbito de los negocios, de los gobiernos, salud pública, para participar en la simulación de un escenario muy similar al que hemos estado viviendo hace apenas nada. Allí analizaron cómo podría comenzar todo, cómo evolucionaría, cómo podría resolverse con voluntad política, cosa que no ha habido, inversión financiera, información y convencimiento de la sociedad. Y aquel evento fue organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación, Bill y Melinda Gates. Por eso mucha gente dice que aquí el que lo ha causado todo, el malo de la película, es el señor Bill Gates, que es el que ha creado esta pandemia. Pero allí estamos, ya sabemos que tiene una fundación ahí un poco filantrópica, Bill, pues dedicada también a esos asuntos. Yo, la verdad, es otra cosa que la teoría de la conspiración lo señala a él como uno de los causantes, porque ya en el año 2015, él como un visionario ya dijo que deberíamos prepararnos para futuras pandemias que van a llegar. No sé si en ese entonces, en el 2015, mencionó coronavirus, pero lo de los coronavirus ya se menciona en este evento, porque allí se hizo referencia a una pandemia severa que requeriría de una cooperación entre varias industrias, gobiernos, instituciones internacionales clave, y en su presentación explicaban, estudios sobre la pérdida de la económica mundial del PIB, cómo deberíamos actuar frente a ello. Es que esto da muchísimo de sí, pero por ejemplo, sí que decirte que en la hipotética enfermedad en la que se basaron era un subtipo de coronavirus. Y además, ahora altos ejecutivos por ejemplo, se comentaba de altos ejecutivos de aerolíneas que estaban también allí, funcionarios de alto rango, los gobiernos de Estados Unidos y China, también miembros del Banco Mundial y representantes de la ONU, discutieron en aquel entonces sobre cómo proceder con una cepa que entonces era ficticia, sin saber que un mes más tarde estarían repitiendo el ejercicio. Esta vez en simulacros, claro. Lo que pasó de simulacros, hay que recordar que luego hubo una reunión como militar en ese entonces, y ya se decía que puede ser, algunos ya se aventuraban que ya la pandemia ya se había originado y que aquel simulacro fue una manera de taparlo, pero que ya se estaban preparando. De octubre de 2019 a 2020 eran pocas, así que no sé si comentarte rápidamente... Muy rápido, vamos fatal. ¿Cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones de los expertos? Pues una de ellas era que los gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas debían planificar cómo se utilizarían las capacidades corporativas esenciales durante una pandemia a gran escala, que las industrias, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales debían trabajar juntos
para mejorar la creación de todo eso contra medidas médicas, que los países, las organizaciones internacionales y las compañías de transporte globales debían trabajar juntos para mantener el tema de los viajes, también que los gobiernos debían proporcionar recursos y apoyo para el desarrollo, para la fabricación de vacunas, empresas que deberían reconocer carga económica de las pandemias, que todo eso lo estamos viviendo todavía hoy en día, que organizaciones internacionales deberían priorizar la reducción de los impactos económicos de epidemias y pandemias, y que los gobiernos y el sector privado deberían asignar una mayor prioridad al desarrollo de métodos para combatir la información errónea y la desinformación. Todo eso, curioso, todo eso lo hemos vivido. Sí. Así que si la gente quiere saber más, por favor, busquen en internet Evento 201, porque hay mucha información y mucha gente cree que ya desde entonces ya esto estaba más que orquestado. Bueno, pues ahí, por eso queremos hacer referencia a ese simulacro, porque la verdad es que llama muchísimo la atención. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Sí. Samu, te esperamos la semana que viene. Que tengas una buena semana. Igualmente, gracias. Onda Cero Badajoz. Es posible tener la